Quiero que vayamos a la palabra, damos la más cordial bienvenida. Los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales. Those watching through social media. La palabra está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Book of Isaiah, chapter 55, verses 10 and 11. Lo voy a leer en dos versiones, I'll be reading in two versions, Reina Valera y TLA. King James and TLA. Cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Whenever you have it, you can say amen. Leemos en el nombre del Trino Dios y dice así: We read in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. For as the rain and the snow comes down from heaven, and do not return there without watering the earth, making it bear and sprout, and providing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes out of my mouth, and it will not return to me void, useless, without result, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I send it. La versión TLA. Version TLA. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. That was TLA version. El tema de esta noche es el poder de su palabra. Tonight's theme is the power of His word. Déjame irme por este lado. Let me go over this side here. El tema de esta noche es el poder de su palabra. Tonight's theme is the power of His word. Es interesante ver, como dije anteriormente, que el capítulo comienza Very interesting, as I mentioned before, que a veces is that sometimes el hombre está invirtiendo en lo que no alimenta. man is just wasting his time Lo in voy a that which is repetir. not food. El problema no es que haya falta de provisión. El problema es que el hombre está invirtiendo a veces en lo que no alimenta. The issue is not that we're lacking provision, is that you're wasting your time in things that does not help you. Por eso cuando algo sale de la boca de Dios, That's why, because whenever something comes out of the mouth of God, no retorna atrás vacía. it will never return void. Tiene que producir un resultado. It must produce a result. Cada palabra de Dios Every God's word provoca un cambio permanente en tu vida y en mi vida. provoke and causes a permanent change in your life and my life. Cada palabra de Dios Every word from God provoca un cambio permanente sobre tu vida y sobre mi vida. provokes an eternal change over our lives. Por eso cuando Dios habla, Because whenever God speaks, es muy importante poderle escuchar. it's very important for us to listen. A veces podemos decir que Dios no habló, Sometimes we may say that, oh, God has not spoken yet, pero es porque muchas veces no prestamos atención. but it's because many times we don't pay attention. Por eso el tema de esta noche es el poder de su palabra. That's why tonight's theme is the power of His word. Escuche bien. Listen well. Génesis capítulo 1. Genesis chapter 1. Una historia que probablemente conocen hasta los niños. A very common story, even children may know it. La Biblia establece The Bible establishes que todo fue creado that everything was created por su palabra. by His word. Dijo, sea la luz
He said, let it be the light. y fue la luz. And it was light. Sea las tinieblas Let it be y darkness. sea las tinieblas. And it was darkness. Dijo, sea el agua He said, let it be water. y sea el agua. And it was water. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 7, But in Genesis chapter 2, verse 7, Dios hizo un alto God made a stop. y creó lo más importante sobre la faz de la tierra. And he created the most important thing on the face of the earth. A usted y a mí. You and I. Y cuando hizo eso, And whenever he did that, no lo hizo por su palabra. he just didn't make it by Fue his word. fue lo único It was the only very thing que él cogió a través de sus manos, that he took by his hands. tomó tierra And he took soil. y te creó And he created you. y te diseñó And he designed y you. te pensó. And he thought of En you. otras palabras, In other words, te dedicó tiempo he dedicated time to para your que life tú pudieras so that you salir hacia adelante may move y forward decidir por ti mismo. and decide it by yourself. Es interesante It's very interesting poder ver que cuando Dios nos formó desde sus propias manos, being able to see that whenever God formed us with his own bare hands, no le dio simplemente una palabra al hombre, he not just giving a simple word to the man, sino lo formó con sus manos, but he formed him with his hands. porque esa creación Because that creation, requería un diseño especial, it required a special requería design. un poder, It required a power. requería decisión, It required a decision. requería perfección. It required perfection. Por eso el Dios de dioses That's why the God of gods se tomó el tiempo, took the time, aunque creó todo automáticamente, even though he created everything automatically, en formarte de la manera que él quería to form you in the way he y pleased, como él quería. as he desired. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Genesis chapter 1, verse 26. la palabra habla claramente The word talks very y clearly. dice que hubo una conversación And it says that there was a entre el conversation Padre, between the Father, Hijo y Espíritu Santo. Son, and the Holy Spirit. Y le dijo, hagamos And he said, let us make hombre the man a nuestra imagen y a nuestra semejanza. unto our own likeness and En, image. en otras palabras, In other words, que cuando Dios te creó, when God created you, te creó pensando en Él. he created you thinking Te of hizo en la himself. perfección de Él. Te hizo en el mover de Él. He made you in his move. Te hizo para que lo adoraras a He Él. made you for you to worship him. Vamos, voy con calma. Come on, I'm taking it easy now. Todo fue creado por su palabra, Everything was created by his word. pero el hombre fue diseñado a responder a su But palabra. the man was designed to answer to his word. Lo voy a repetir porque Oh. creo que no me entendió. I'll say it again because you didn't get it. Todo fue creado por su palabra, Everything was created by his word automáticamente. automatically. Pero el hombre But the man fue creado con sus propias manos, was created by his bare hands. diseñado para poderle responder cuando él le preguntara. Designed to be able to answer whenever he asked him. La creación obedece Their automáticamente. creation automatically El hombre obeys. decide responder. Mankind decides Por to eso cuando answer. tu vida avanza, That's why whenever your life moves forward, es porque tú y yo hemos decidido responder. it's because you and I La have to make palabra a siempre va a estar ahí. decision to answer. The word always going to be there. El poder de Dios siempre va a estar The ahí. power of God always going to be there. El problema es que usted y yo decidamos responder. The thing is that you and I decide El to problema es que answer. usted y yo decidamos hablar con Dios. You and I decide to speak to God. El problema es que usted y yo decidamos pasar tiempo con Dios. That you and I made the decision to be with God. Si Él se tomó tiempo para crearme, If He took the time to create in me, ¿por qué yo voy a tener prisa para hablar con why Él? wouldn't I be rushing to speak to God? ¿Por qué yo voy a tener prisa para relacionarme con Él? Why would I be rushing to relate myself with God? Que no nos pase como le pasó a Jacob, Let us not happen to us like Jacob. que tuvo que decir, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. That he said, God was here and I didn't know. Lamentaciones 3:23 sigue diciendo And he continued to say que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. that God's mercy are new every day. O sea que cada día Dios renueva el pacto contigo. So every day God renew his covenant Cada with día you. Dios te da una oportunidad. Every day God gives you an opportunity. Cada día Dios desata una palabra. Every day God releases a word. Cada día Dios se mueve sobre tu vida y sobre mi vida. Every day God moves over your life and my life. El problema es que en ocasiones The thing is that in some occasions, usted y yo, por el You- libre albedrío, you and I, by our own free will, decidimos mal. decide wrong. El problema no es la palabra, The issue is not the word. el problema es nuestra decisión. It's our decisions. Ay, 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 ay. Ajay, ajay, ajay.
Me encanta. I love it. Así será mi palabra. So it would be my word. Hará lo que yo quiero. It will do what I'm pleased. ¿Quién habla? Who's speaking? Dios. God, El papá de los pollitos. the father of the El chicken, mero mero. the main man, El rey de the reyes. king of kings. Lo estoy metiendo en problemas. No, you're good. Señor de señores. Lord of lords. O sea que no es lo que yo, el pastor Jonathan, quiere. So it's not what Pastor Jonathan Es lo wishes. que él quiere. It's what God No wants. se trata de mi voluntad. It's not about my Se will. trata de la voluntad de él. It's about His will. La palabra está ahí. The word is there. El mover de Dios está ahí. God move is La there. presencia de Dios está His aquí presence is fuertemente. here. Very strong. El problema es que tengo que tomar una decisión. Then is that I have to make a decision. Santiago 4:8 dice, James 4:8 says, uno de mis textos favoritos, one of my favorite tests, acercaos a Dios get closer to God y Él se acercará a nosotros. and He will get close to you. Pero como somos religiosos, But since we are very religious, que venga Dios y me hable. let God come and speak to me. Eva, shakata, que venga y me diga de qué color tengo la And camisa. let Him talk to me about the color of my shirt. Que ponga el vellón de lana al revés, al derecho, como hizo Sansón. Flip things around like Samson did. Y en lo que tú te estás esperando la respuesta, And while you are waiting for the answer, la palabra pasa de the largo. word just go by you. El problema no es la palabra, The issue is not the word. el problema es la tierra. It's the Que la ground. recibe. It's the soul that does not receive. Puedes adorarle. You may worship Him. La definición de poder, recuerde que esta noche es el poder de su palabra. The definition of power, remember that tonight the theme is the power of the word. Cuando hablamos de poder, When we talk about power, a todo el mundo le gusta el poder. everybody loves the power. A todo el mundo le gusta la autoridad. Everybody loves authority. A todo el mundo le gusta la unción. Everybody loves El the problema anointing. es The issue is que tenemos una definición errónea de lo que es poder. that we have a wrong definition for what power is. Pero vamos a ir a la etimología. Let us go to the etymology. La palabra poder viene de la palabra dinamis o dunamis, como lo quiera decir. The word power comes from the word dynamis, however you please to say. Escúchame bien. Listen well. Significa It means fuerza activa, an active force, capacidad de producir efectos, capacity to produce effects, energía que genera resultado. energy that generates results. Espérate, lo voy a repetir un poco I'll más suave. say it again a little slower. Dunamis, que es poder, Dynamis, that is power, fuerza activa, active force, capacidad de producir un efecto, capacity to produce an effect, energía que genera un resultado. energy that generates a result. O sea que cuando el poder llega a ti, So that whenever the power gets to you, tienes que generar un it resultado. has to generate a result. No hay manera There is no coins. de que yo diga que cargo el poder de Dios There is no way that I said that y que no genere un resultado. the power of God is falling and Que there's algo no no pase. result. Que algo suceda, That something happened. que algo cambie. That something changed. Cuando llega la palabra, Whenever the word comes, por el poder que tiene, by the power that it algo se carries, transforma, something is transformed. algo se quiebra, Something is break. algo se rompe. Something is broke. Porque no se trata de mi voluntad, Because it's not about se my trata will. de la voluntad de It's Él. about His will. El poder de la palabra no es una fuerza, The power of the word is not a force. es una intención ejecutándose en la tierra. It's an execution getting done on earth. En la tierra, On earth. en la tierra. On the En soil. la tierra. On the soil. Yo no sé si usted entiende que es algo más, pero I don't know somos if you tierra. understand there is something wrong, but we are soil. En el buen sentido, por favor, no In se a good ofenda. sense, in a good sense. Hemos sido creados del barro We've been created from clay. para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. So we may not forget where God took us Pero la from. palabra tiene poder But the word carries power de sanar, of healing, de restaurar, of restoring, de garantizar to guarantee lo que Él dijo para que llegues a tu destino. whatever He's supposed so you may come to your destiny. La palabra no es información, The word is not an information. es una misión enviada y es como una misión que será prosperada para aquello que el Señor le envió. It is a mission sent out to fulfill God's purpose. Cada vez que Dios te da una palabra, Every time that God gives you a word, lo que está enviando es una misión. He's sending out a mission. Lo que está enviando es una asignación. He's sending out an Lo que assignment. está enviando es un He's propósito. sending out a purpose. No hay palabras porque sí.
There is no word just because. Cada palabra Every word tiene el propósito has the purpose de bendecir tu vida, to bless your de life, bendecir tu casa, to bless your de house, bendecir tu matrimonio, to bless your de marriage, bendecir tu ministerio, to bless your de ministry, bendecir a los que to te bless rodean. those that surround you. Si abrazas la palabra. If you move forward in the word, El problema que estamos teniendo en este tiempo, the issue that we're having in these times que se nos hace difícil is that it becomes very difficult abrazar la palabra, for us to embrace the porque word, a veces la palabra llega because many times the word con arrives corrección with correction, para que te endereces, so you may strengthen yourself, para que te so endereces, you may get right, para que te endereces. so you stood up. Y Dios nos ama tanto And God loves us so much que te dé una palabra para que vayas por el camino correcto. that He give you a word so you may go to the right path. Sin embargo, Nevertheless, hay momentos que nos detenemos there's moments that we come to a stop a cuestionar lo que Dios dijo. and question what God said. Y la palabra tiene poder. That the word has power. Cada vez que tú cuestionas las instrucciones de Dios, Every time you question God's retrocedes 3 instruction, pasos hacia atrás. you return 3 foot back. Cada vez Every time que tú no cumples lo que Dios te dice, that you don't accomplish what God told you, en lugar de avanzar instead of moving forward y crear un efecto, and create an effect, sucede un atraso. a retard happen. La palabra no está esperando el permiso tuyo, The word is not waiting for your permission. está ejecutando un propósito en tu It vida. is executing a purpose over your life. Y ese propósito And that very purpose es necesario que tú lo puedas abrazar, is necessary for you lo to be entiendas able o no. to embrace it, whether you understand or no. La palabra favorita de nosotros, Our favorite word, no entiendo, I don't get it. no comprendo, I don't understand. no sé qué fue lo que dijeron. I don't know what they said. Sin embargo, However, la palabra que tú no entiendes the word that you don't understand es la palabra que te va a llevar a tu destino is the profético. word that is going to carry you out to your Recuerde prophetic que, destiny. recuerde que el mensaje es Remember that the message el poder is de la the palabra. power of the word. Ejemplos claros Very clear examples de una tierra alineada. from a aligned soil. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. 1 Kings 17 verse 1. Una historia que usted conoce. A very familiar story that you know. Un hombre que usted conoce. A man that you know. Todo el mundo conoce al profeta Elías. Everybody is familiarized with Prophet Elijah. La Biblia establece The Bible establishes que era un hombre totalmente sujeto a pasiones. that he was a man subject to passions. Sin embargo, se paró delante de un rey. Nevertheless, he stood up before a king. Déjame decirle por este lado. Se paró delante de un He rey, la stood máxima up before autoridad en la a tierra. king. Y le dijo, por mi palabra no lloverá. And he said, by my word, No, it no, will no, no, not no, my rain. God, my God. Usted no me está No, no, entendiendo. no, you're not getting it. No dijo por la palabra de Dios, dijo, He por never mi said by palabra the- no va a llover aquí. Not by the word of God, but by my word, it will not rain. Elías sabía el poder de la palabra. Elijah knew the power of the word. Elías tenía intimidad con el de la palabra. He had an intimacy with the Lord of the word. Elías sabía que una vida de relación con el de la palabra He knew that a relationship with the Lord of the word provocaría cambios permanentes no solamente en él, will cause an eternal effect, not only in himself, sino en todo su entorno. but all his surrounding area. Cuando Dios te da una palabra, Whenever God gives you a word, el propósito de Dios God's purpose no is solamente es cambiar tu vida, not only to change your life, es cambiar toda tu it's generación. to change all of your generations. No se trata de lo que tú crees, It's not about what you believe. se trata de la palabra que te dieron. It's about the word Se that trata de lo gave que you. Dios dijo. It's about what God Se said, trata de lo que Dios habló. what God has spoken. Y como Elías, un hombre sujeto a pasiones, pudo decir, por mi palabra no lloverá. And like Elijah, just as a normal man, he said, by my word it will not rain. Pero usted me dirá, pastor, But you would say, Pastor, Elías era el hombre de fuego. Elijah was the man of Te fire. tengo otro ejemplo. I have a couple of examples for you. Ezequiel capítulo 37, también probablemente lo conoces. Ezekiel chapter 37, you'll be familiar with it. Rey de Reyes King of Kings, lo manda send him out a hablarle unos huesos. to speak to dry bones. Yo quiero que usted se meta en la película I want you to get into the picture here. porque el tema es el poder de la palabra. Because the theme is power of the word. Cuando lo que Dios hace Whenever what God do, no tiene sentido. it makes no sense. Párate delante de eso que no tiene vida. Stand before that which has no life. Párate de eso que no tiene esperanza. Stand before that which have no hope. Párate en la calle Nebraska. Go by Nebraska.
Vete al lugar donde nadie quiere. Go to the place that nobody wants to Vete go. al mover donde todas rechazan. Go to the move that every Y rejection. declara una palabra. Esa fue la And instrucción, declare ¿sí o a no? word, ¿Sí o no? right or wrong. Estos huesos vivirán. Will this bone live? Humildemente, solamente tú lo sabes. Humbly, I don't know. Only Pero you la know. palabra fue lanzada. But the word was sent Tan out. pronto el profeta obedeció, As soon as the prophet obeyed, se unieron los huesos, the bones got se together. unieron los tendones, The tendon se desató lo que Dios dijo. joined, and what God spoke released. No porque se quiere el más perfecto, Not because Ezekiel was perfect, sino porque obedeció como tierra. but because he obeyed as soil. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. You're gonna clap your hands. You better do it better than that. Ezequiel entendió que no había oído, Ezekiel understood that he had not heard, que no había vida, that there was no life, que no había sistema, no system at all. pero la palabra no necesitaba esas condiciones. But the word not necessarily needed those conditions. La palabra crea la capacidad de responder. The word creates the capacity to respond. Donde no hay nada, Where there is nothing, donde la gente dice que no se puede, where people says that it's impossible. ahí es que Dios se glorifica. That's where God is Recuerde que es el glorified. poder de su palabra, no es el poder del Remember pastor that it's the Jonathan. power of his word. Y cada vez que la palabra se envía, And every time that the word is sent out, dice el versículo que no retorna atrás vacía. the verse says that it will not return Yo no void. sé qué palabra te dieron. I don't know what word they gave Yo no you. sé lo que te hablaron. I don't know what they spoke Yo no to sé you. lo que te dijeron. I don't know what they told Pero you. si la palabra provino de But Dios, if the word came tiene from que God, producir resultados. it Tiene must que produce producir un results. cambio. It must produce Tiene que a producir change. algo permanente. It has to produce something Yo no estoy permanent. hablando de emoción. I'm not talking about emotions. Yo estoy hablando de obediencia y rendición. I'm talking about obedience and surrender. ¿Con qué se come eso, pastor? How you eat that, pastor? Obediencia y rendición. Obedience ¿Pero and, qué es eso? and surrendering yourself. What is that? Es la palabra. It's the word. Es el poder de la The palabra. power of the word. Hay que entender tres cosas. Diga tres cosas. You must understand three things. Say three things. Isaías revela que la palabra es enviada. Isaiah has revealed that the word is sent out. Elías revela que la palabra gobierna. Elijah reveals that the word ¿A cuánto lo gobierna la palabra? Say the word. Y Ezequiel revela que la palabra te resucita. And Ezekiel reveals that the Levántate word tú que resurrects you. duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el pastor Jonathan. No, te alumbrará Pastor Cristo. Jonathan. Te alumbrará Cristo. Christ will Te light alumbrará up upon your life. Christ Cristo. will lead up upon your life. Hay una unción tan fuerte en este lugar Such an anointing in this place. que yo no sé cómo yo estoy de pie. I don't know, I'm standing myself here. Doy gracias I give thanks por el privilegio de venir a esta inauguración. for the privilege to come into this inauguration. Porque es un privilegio estar aquí, no sé si lo sabes. It is a privilege to be here. I don't know if you know it. Y ese privilegio hay que aprovecharlo. And that privilege, you must take advantage of it. Una sola palabra A single word, puede traer múltiples dimensiones. it could bring different dimensions. La lluvia no decide dónde caer. The rain does not choose where to fall. Lo voy a repetir un poquito más suave. I'll say a little slower. La lluvia no decide dónde caer. The rain does not choose where it will fall. Cae donde es enviada. It fall where it's sent to fall. O sea que la naturaleza es más obediente que nosotros mismos a So veces. nature is more obedience than ourselves. Ay, me voy. I'm living. El problema no es si la palabra tiene poder. It's not that the word has power or no. El problema es si la tierra es fértil donde la palabra fue enviada. It's that if the soil is fertile. Recuerde que yo le dije que usted y yo somos ¿qué? Remember that I told you that you and I are No se ofenda, yo me incluí soil. también. I include myself. Somos tierra. We're soil. El problema nunca ha sido la palabra. The issue never been the word. El problema es si la palabra cayó en tierra fértil. Is that if the word fall into a fertile soil. ¿Cómo yo sé que la palabra cayó en tierra fértil? How do I know if the word fall in a fertile soil? Porque obedezco de una. Because I obey at once. ¿Cómo yo sé que la palabra cayó en tierra fértil? How would I know if the word fall into a obedient soil? Obedezco a la primera. I obey at once.
Hay alguien que dice por ahí, todos la conocemos, There is someone that says around here, que obediencia tardía es we all desobediencia. know that late obedience is disobedience. Y tiene toda la razón. And she's very right. Porque a veces nos entra el síndrome del chapulín colorado. Because Chapulín Colorado syndrome fall upon our lives. Sí lo hago. Yes, I'll do it. Sí me muevo. Yes, I move. Sí abrazo la palabra. Yes, I'll embrace the word. Pero es que no me hace sentido. Oh, it makes no sense to me. Ese día se levantaron con el moño virado. That day they got out with the flip up hair. Pero la palabra But the word, va a seguir teniendo poder. it'll continue to have Va power. a seguir teniendo autoridad. It'll continue to have Va a authority. seguir teniendo unción. It'll continue to have anointing. Independientemente que tú y yo Independent that you and I, no creamos lo que dice la palabra. believe or not what the word says. La palabra tiene dunamis. The word, Causa un efecto The word- inmediato the word causes an immediate effect cuando obedeces. when you obey it. Cuando tú corres When you run with it, con la palabra, with the word, automáticamente tu vida avanza. automatically your life move forward. El propósito de la palabra no siempre es el mismo. Diga, no es el mismo. The purpose of the word is not always the same. Transforma. It transforms Lo que todo el mundo le gusta, confronta. what everybody wants life confront. Revela It reveals y nos deja sin excusa. and let us without excuses. La lluvia The rain hace germinar la semilla, make the seed to grow, pero también evidencia la dureza. as well it evidence the hardness. La palabra nunca falla, The word never fails. pero sí revela qué tipo de tierra eres. But yes, it reveals what type of soil you are. Lo voy a repetir. I'll say it again. La lluvia nunca falla, The rain never fails. la palabra nunca falla, The word never fails. pero sí revela qué tipo de tierra somos usted But y soy yes, yo. it reveals what type of soil we Por are. eso es importante That's why it's very important. que usted pueda entender que cuando el texto dice da semilla al que siembra y pan al que come, That you may understand that it gives seed to the one who esto es sows and bread totalmente to the one who poderoso. eats. la misma palabra que alimenta al presente The same word that fits the present es la misma palabra que construye tu futuro. is the same word that will construct your future. La misma palabra que te alimenta hoy The same word that fits you today es la misma que si se lo permites construye tu futuro. is the same one that if you allows it, it will Por build eso your el future. tema es That's why the theme el is poder de su palabra. the power of His word. Dios no solo te habla para hoy, God not only speaks to you for today, te habla siempre para crear algo nuevo. He will always speak to you to create something new. Hoy nos inaugura un lugar. Today we're not just inaugurating a place. Se establece el terreno. It established the place. Escúchenme bien que voy terminando. Listen well, I'm almost finished here. Donde la palabra será sembrada, Where the word is going to be sown, donde la palabra será recibida, where the word is going to be received, donde la palabra será respondida en la calle Nebraska. where the word is going to be answered in the Nebraska streets. Aquí no solamente se va a predicar, Here we're not going to preach. aquí se va a producir. We're going to produce. Dios te trajo a este lugar God brought you to this place donde nadie quería venir, where nobody wanted to come. porque es la tierra que produce leche y miel. Because it is the land that produces Aunque han visto honey que es una tierra and milk. árida y seca, It is a hard yo and te he drought mostrado lo que voy a land. hacer. De la calle Nebraska vendrán sedientos a este lugar. A thirst people De la gonna come calle from Nebraska vendrán adoradores. There will come De la worshipers. calle Nebraska vendrán evangelistas. Evangelists will De la come to the calle house. Nebraska vendrán pastores. Pastors Tatayama. will come. De la calle Nebraska vendrán todo tipo de personas que mi iglesia se olvidó de All ellos. type of people that they forgot about A them. los que no le dieron esperanza, yo hablé contigo para que le dieras Those who esperanza. did not give them hope, I've talked to you so Nadie you may give them comprende hope. la asignación como yo y tú. No one understands the assignment as you and I. Por eso ambos están aquí. That's why both of you are here. Hambre y Hunger sed de mí. and thirst of myself. No estoy buscando gente que simplemente adore. I'm not just seeking for worshipers. Estoy buscando gente que tenga hambre de mí como tú la tienes. Seeking for people that are hungry of me like you are. Vienen cambios permanentes, te dice el Permanent Señor. changes are coming.
Voy a remover, esto va a sonar fuerte, pero te lo tengo que decir. I'll remove something that's going to sound a little hard. Voy a remover el exceso de peso. I'll remove the excess of weight. Has clamado, You have cried. has implorado, Eva, Shakatayan, You have cried. Solíama. Has pedido, pero ya no más. You have Eva. asked, but not anymore. No quiero que tu corazón se dañe, I don't Eva, want your heart to Kutaraba. be damaged. Eva, Sherebe, Ketarayan, Solíama. Porque mi trato contigo es especial. Tú amas lo que yo amo. Tú buscas lo que yo busco. No eres perfecta, muchos de ellos no lo son tampoco. Pero me amas, Eva Cava, Shorobokoe ama. Y abro un portal de recursos para ti. La ciudad, Eva Shakandaraba, Endaraba vendrá aquí por el poder de mi palabra. Te pondré en tanta gracia que verás, Eva, si yo soy Jehová, tu sanador, Eva Kotayan Solíama. Todo será por el poder de mi palabra. No te preocupes si te entienden o no. Desata la palabra. Desata la palabra. Desata la palabra, Reba Sharabakaya, que yo me encargo de lo demás. Así te dice el Señor. Thus says the Lord. En esta casa no solamente caerá lluvia, Not only the rain is going to fall in this house, sino que por fin habrá tierra que responda. but there will be soil that answers. Lo voy a repetir. I'll say it again. Habrá tierra que responda. There will be soil that answers. Habrá tierra que There will responda. be soil that answers. Habrá tierra que responda. It'll be soil that answers. No te puedes cansar You cannot get tired de venir delante de Él. of coming before Him. Si me hubieran dejado, estuviera ahí. If they would allow me, En I el still would be suelo. there on the ground. ¿Tú sabes lo que tienes en esta casa? Do you know what you have in this house? ¿Sabes la manifestación sobrenatural que hay en esta casa? Do you know the supernatural manifestation that there is in this house? Hay ángeles cuidando este edificio. There's angels taking place of this building. Eva Shanaya. Porque cuando Dios desata una palabra, no la desata sola. Because whenever God releases a word, do not release it by itself. Recuerde que el mensaje es el poder de su palabra. Remember that the message is Tú the power decides, of His word. tú decides si lo hacen contigo o sin ti. You made the decision if you include yourself in the picture. Cuando Dios habló, When God spoke, ya no es posibilidad, es proceso en camino. it's no longer possibility, it's process and path. La palabra no está esperando tu permiso, The word is not waiting for your permission. está ejecutando un propósito. It is executing a purpose. La palabra vino para la calle Nebraska a quedarse. The word came to Nebraska. La palabra vino a la calle Nebraska a rescatar. He came to rescue. La palabra Eva vino a la calle Nebraska a sanar. He came to heal. La palabra vino a la calle Nebraska a libertar al cautivo. He came to El deliver Espíritu and de free Dios the de captive. Jehová está The sobre Spirit mí. of the God is upon you. Porque me ungió Dios Because God has anointed por el me poder de su palabra by the power of His word para comprarme un nuevo carro, to buy me a new car, para comprarme una nueva casa. Así es que dice, to buy me a new house. Is that how no it hay says? problema con el carro. Nothing wrong with the vehicle. By the way, no hay problema con la casa, no me Nothing mire wrong mal. with the car, with the house. El problema es que lo que a Dios le interesa The thing is, what God interested is son las almas. souls. Libertar al cautivo, Freeing the captive. sanar al herido, Heal the wounded. al preso, apertura de la cárcel. The opening of prison. Si Dios habló, If God has spoke, se va a cumplir. it will come through. Y cierro con esto. And I close with this. La evidencia del poder de la palabra The power of the word no es que se predique, is not that for us to preach, es que produzca. is that it will produce. Lo voy a repetir más suave. I'll say it more La slowly. evidencia del poder de la palabra The evidence of the power of no the es que se word predique, is not to preach, no es que se hable. is not to speak. Todo el mundo habla. Everybody speaks. Es que cuando se habla, Is that whenever you speak, produce un cambio it permanente en tu produces vida y a en mi vida. permanent change.
transforma hasta la tercera y cuarta He generación. transforms to the third and fourth generation. Por eso es importante That's why it's very important reconocer el poder de la palabra. to acknowledge the power of the word. Yo no sé lo que te habló la religión, I don't know what religion spoke to you. pero alguien tiene que entender en esta noche Somebody must understand tonight que la palabra de Jesús that Jesus' power tiene poder, has power. tiene poder, Has power. tiene poder. Yo pensé que se iban a poner de pie. Tiene poder, Stand on your feet. tiene autoridad, It has authority. tiene unción It has anointing para hacer lo que Él quiere. to make his desires come forth. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, he predicado tu palabra. I have preached your word. Señor, te doy gracias Lord, I thank you por la oportunidad que me diste for the opportunity that you gave me de hablar esta palabra. to speak this word. Vienen cambios permanentes para esta casa. Permanent changes is coming to this Señor, house. te doy gracias Lord, I thank you por la inauguración, Dios mío, for this inauguration porque me permite ser parte de este evento. because you allow me to be part of it. Me permite ser parte de la eternidad. Allow me to be part of the eternity. Por eso en el día de hoy That's why today yo te pido I ask you, que seas tú cubriendo let it be you covering a nuestros pastores our generales general pastors, y padres espirituales de la casa, my spiritual fathers of the José house, Efraín Sabino y la profeta Rita Arias, nuestros padres espirituales. our general pastors. Te pedimos We ask you por los pastores de campo, for the campus pastors, Pastor Gabriel y Pastora Mari, Pastor Gabriel and Pastor Mary. cúbrelos, Cover them. desata una palabra Release a y word. bendícelos hasta que sobre y And abunde. bless them until Alinea overwhelmed. todas las cosas. Align all things. Desata una bendición poderosa. Release a Te powerful blessing. presento al liderato de esta I casa present you this house para of que lo leadership cubras for you to cover de them principio a fin. from the beginning to En the el end. nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Amén y amén.